Entonces nos aparece esta pantalla que es básicamente como un sistema de entrada como un AutoCAD sencillo, pero tiene lo suficiente para poder entrar a la geometría. Entonces aquí en este software nosotros podemos ver la geometría, esa geometría la podemos hacer previamente en AutoCAD e importarla al software. Lo podemos hacer por medio de este comando que está aquí en import. Entonces aquí si le dijéramos importar, entonces podríamos entrar la geometría en el formato de XF. Entonces se crearía la geometría y le darían pues los formatos adecuados y se puede importar. Es muy útil sobre todo cuando la geometría es compleja. Aquí esta geometría es muy simple, entonces la podemos dibujar directamente y vamos a ver cómo se hace. Pero podemos traer directamente del AutoCAD, sobre todo cuando son cosas complejas y grandes. También se pueden importar propiedades de los materiales, por ejemplo de un archivo antiguo, entonces uno puede importar las propiedades para no tener que digitar todo manualmente. Entonces ahí ya en ese comando, pues todo lo demás de cómo grabar los archivos, cómo hacer exportación e importación, lo habitual en cualquier programa bajo Windows. Luego tenemos, no se está viendo la parte superior de los comandos. No se ve la barra de comando del menú. Bueno, entonces en la barra de comandos, entonces en el comando de editar, pues no hay mayor cosa, simplemente deshacer y cada uno tiene pues ahí la pantalla cerquita, no se alcanza a ver la barra, pero entonces en editar no hay mucho que decir, es simplemente hacer, deshacer, no hay mayor cosa ahí que podamos explicar. En el comando view, que es el tercer comando que tenemos ahí, sí hay unas cosas interesantes, que es por ejemplo el tema de los límites. El tema de los límites es que cuando empecemos a trabajar, siempre el software nos va a presentar aquí un triangulito. ¿Qué nos va a indicar ese triangulito? De dónde a dónde es el dominio de trabajo del programa. Es decir, si entre esos dos triangulitos es donde va a estar calculando las superficies de falla que le digamos que genere. Por fuera de eso no trabaja. Entonces si lo corremos para acá, entonces toda esta parte quedaría sin uso. Entonces empezaría a tener una limitación y eso es importante porque cuando el software hace lo que uno le diga, es decir, uno como usuario es el que tiene que decir qué quiere analizar. El programa es únicamente una herramienta de cálculo, entonces no es el programa que hace el análisis, sino que el análisis lo hacemos nosotros, empezando por decirle de dónde a dónde es que tenemos que trabajar. Lo demás son asuntos de si lo queremos ver a blanco y negro, a color, en escala de grises, en fin, cualquier otra cosa. Y lo que les decía, que como es una especie de AutoCAD, entonces podemos trabajar viendo la malla, la grilla, o también trabajar con el snap para que nos haga únicamente puntos en los puntos de cruce de la grilla. El siguiente comando es el analysis, ¿sí? Entonces en ese comando analysis tenemos el primer comando que no se ve allá, el primer comando de la parte superior que se llama el Project Settings. En Project Settings le vamos a definir todas las condiciones de análisis con que vamos a trabajar. Entonces si le damos clic ahí en Project Settings, entonces nos despliega todo este comando, entonces aparecen estas opciones. Una condición general, que es donde estamos aquí en este momento, donde se define en qué sistema de unidades, cómo vamos a medir el tiempo, si en días, en segundos, en fin, cómo se va a introducir la permeabilidad, básicamente temas de unidades. También aquí se define, por ejemplo es muy importante en este caso que tenemos dos taludes, ¿cuál talud vamos a analizar? Este programa como lo que hace es utilizar el método de equilibrio límite, entonces hay que decirle hacia dónde se mueve para que pueda calcular los momentos volcadores y los momentos estabilizantes.
porque sabemos ya cuáles son las fórmulas que emplean. Entonces, en este caso vamos a dejarlo así por defecto, pero si quisiéramos analizar el otro, pues simplemente le damos clic en el punto y cambia la dirección. Adicionalmente, se le define acá con cuántos materiales queremos trabajar. Nosotros no tenemos sino 4 materiales, pero él por defecto trae 20 opciones. Pueden ser más, pero no permite trabajar con menos. ¿Qué significa eso? Las tiene disponibles. Si no los usamos, pues no hay problema, pero los tiene disponibles al igual que los soportes. ¿Qué son los soportes? Muros de contención, anclajes, pernos o cualquier otro sistema que permita garantizar la estabilidad. Y lo otro que se define aquí es que queremos que nos arroje. Si queremos que los resultados sean los mínimos únicamente o si queremos que nos presente todos los resultados que calcule. Entonces, si lo dejamos aquí como estándar, entonces él solamente nos va a presentar al final el factor de seguridad de la superficie de falla más crítica que haya encontrado en el proceso. Si lo ponemos aquí, entonces calcula todo y nos permite visualizar todo, pero se demora más en el cálculo. Entonces vamos a hacerlo con este y ustedes luego en su tiempo, cuando estén haciendo el trabajo, pues cacharrean a ver qué diferencia hay con el otro. El Soil Profile es una herramienta que es útil cuando uno tiene muchos suelos y muchas condiciones de carga para poder hacer esos análisis de una vez. Por otro lo vamos a hacer de forma manual, o sea, ya podríamos traer un perfil preestablecido y trabajar con él, pero aquí vamos a trabajar lo mismo con los escenarios. Los escenarios son que entonces uno monta la condición inicial, por ejemplo, una condición con elementos de contención, por aquí con el nivel freático, y él lo hace automático. Él calcula uno, calcula el otro, y luego el otro, y arroja todos los escenarios. Pero eso se puede hacer también de forma manual, como lo vamos a hacer en el proyecto de aula. Luego sigue el tema de los métodos. Entonces, los métodos de estabilidad. El software tiene desarrollados internamente más o menos 11 métodos, que son los métodos básicos que vimos aquí en el curso, como son el método de Felenius, el método de Bicho, pero también tiene todos los métodos que se consideran rigurosos, como es el método de Spencer, el método de Morgenstern and Price, y algunos otros métodos que no son rigurosos totalmente, pero que tienen un poquito más de desarrollo que el método de Bicho. La idea en este caso es que trabajemos con el ordinario, que es uno de los que conocemos, el de Bicho, que también lo conocemos, el de Spencer y el de Morgenstern and Price. El diseño lo tienen que hacer con los rigurosos, con el de Spencer o el de Morgenstern and Price. Aquí simplemente vamos a poner los otros para que comparemos sus resultados de forma rápida. Entonces activemos por favor los 4 métodos. Entonces cuando se activa el de Morgenstern and Price, entonces ¿cuál es la diferencia de todos? La forma en que consideran las fuerzas laterales y los cortantes. Entonces uno los desprecia, el otro desprecia a los cortantes, y estos otros lo que dicen es cómo es el cortante en relación a la normal. Entonces, por ejemplo, para el método de Morgenstern and Price hay que definirle cuál es la función que relaciona al cortante con la normal. Y en este caso es una función semiseno. Es un semiseno que va a relacionar el cortante con... Pero si quisieran otra, la podrían elegir. Ustedes podrían cambiar y colocar cualquier otra allí. Podrían colocar una de estas que aparece ahí, un trapecio, o definirla por su propia cuenta, si la quiere lineal o como sea realmente. Pero entonces se ha identificado en la literatura que la que mejor lo describe es esta. Ustedes miren que el cortante varía desde 0 en el extremo hasta 0 en el otro, y tiene su máximo en la zona central, pero según esa curva. Muy bien, entonces ahí le damos OK. Bueno, y el número de novelas, pues si quieren tener más, solo cambiarla. Él por defecto trae 50. También la tolerancia para las iteraciones, como hay procesos iterativos allí para poder resolver, entonces hay dos criterios. Uno es la tolerancia de 5 milésimas, ¿sí? Cuando entre un resultado y el otro
la diferencia sea inferior a 5 milésimas para el proceso, o si no, pues continúa hasta 75 iteraciones, lo que ocurra primero. ¿Qué otra? Ahí no hay más. El otro concepto que vamos a utilizar es el agua subterránea. Entonces, para definir el agua subterránea, nosotros hemos visto tres formas, ¿cierto? Una que es poner el nivel freático y entonces calcula uno la presión de poros como gamma por H, ¿sí? Que es lo que hemos hecho en los ejercicios a mano. Pero ya con las redes de flujo también podemos calcular la presión de poros porque somos capaces de calcular la carga hidráulica total, la posición y saber cuánto es ese exceso de presión que va en la red de flujo. Y la otra forma que mencionamos por allá es lo que se conoce como el RU, que es la relación entre la presión de poros y el esfuerzo total, que es útil, por ejemplo, en procesos de compactación y también cuando se excavan materiales saturados, pero que no se ve el nivel freático, por ejemplo, en una arcilla. En una arcilla se hace una excavación y realmente la presión de poros se genera es por el mismo desconfinamiento y no por el efecto del nivel freático. Entonces aquí se puede trabajar con todos estos escenarios. Nosotros vamos a utilizar el water surface, que es simplemente colocar el nivel freático, y vamos también a ver cómo se hace la red de flujos por lo que se conoce como el steady state finite element. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar eso enseguida. Entonces vamos a definir aquí que vamos a trabajar con superficies del agua. Aquí no hay problema podemos definirle aquí de entrada que la máxima presión negativa es 0. No importa mucho cuando es con nivel freático, pero vamos a dejarlo siempre ahí restringido para que no haya presiones negativas. ¿Qué pasaría con presiones negativas? Nos aumenta el factor de seguridad y no tenemos control de eso. Y lo otro que vamos a usar, pues ya los demás son cosas más avanzadas que no las vamos a usar, no tenemos tiempo. Y vamos luego a considerar el efecto sísmico. Sí, el efecto sísmico que vamos a utilizar, el concepto que se utiliza en estructuras de la fuerza horizontal equivalente. En estructuras, el efecto sísmico se puede considerar, bien sea determinando los modos de vibración y toda esta parte más sofisticada, o también se puede trabajar como si hubiese una fuerza horizontal equivalente aplicada por aquí arriba, que es igual a un K por el peso. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a emplear en este caso. Vamos a colocar una fuerza horizontal proporcional al peso de la dovela. Y simplemente, ¿qué pasa con el equilibrio? Pues se mete al equilibrio una fuerza adicional que viene ahí en el centroide de la dovela y que va a estar en la dirección horizontal, o inclusive pues también puede tener componentes verticales, ¿sí? Pero siempre va a estar asociada al peso. Entonces simplemente son dos fuerzas, no nos vamos a quedar en cómo se determinan. Para el proyecto de aula ustedes sí lo deben hacer y vamos a ver cómo se hace cuando estemos viendo empujes de suelos. Cuando veamos los empujes veremos cómo se calcula el K sub H. Pero inicialmente ustedes van trabajando en condiciones estáticas. Entonces vamos a darle OK aquí y entonces vamos a dibujar la geometría. Sí, el comando que sigue es precisamente el de los contornos, ¿sí? Boundaries. En el comando boundaries, así de entrada, lo único que aparece activo, que no se ve ahí, es el de las externas. Entonces vamos a ponerle coordenadas a esta geometría. Esta geometría va a ser aquí uno en uno en otro, le voy a poner aquí 10 metros de ancho, la voy a hacer, aunque el agua va a estar a 28, yo voy a hacer la presa de 30 metros, por si acaso, para que no se vaya a derramar el agua, y a esto le voy a poner aquí 100 metros, entonces a esta longitud aquí 100 metros, a esta también 100 metros, voy a asumir aquí 50 metros de espesor y cada uno de 25. ¿Sí? Creo que ya con eso podemos. Y voy a suponer el nivel de referencia aquí, voy a poner el 0 ahí. Entonces vamos a empezar a dibujar por coordenadas. Entonces el primer punto sería el 0, 0. Entonces
Entonces el 0, 0 estaría aquí. Entonces este sería el punto 0, 0. Te vamos a dibujar por... Porque le activaste alguna cosa. ¿Qué le moviste? Todos estamos ahí. Entonces, démosle, por favor, donde se puede hacer con los comandos de arriba en boundaries, o si no, también con estos, también con este comando, add external boundary. Está en ambos, tanto en el menú principal como aquí. Entonces, si le damos a activar, no lo activa. Sigue solamente los métodos de análisis. Entonces vamos ahí, entonces una vez le damos clic, entonces ya nos activa el cursor y nos permite digitar aquí también. Entonces para digitar las coordenadas lo podemos hacer separando las coordenadas con coma o con un espacio. Desde el primer punto que es de 0. Puede ser con coma o con espacio. El otro sería el 100, 0. La otra sería 30, perdón, 130, 130, 0. ¿Sería 100, 0? Sí, sería 100, 0 porque dije que iba a poner 100 metros aquí. 100 aquí, 100 acá. Entonces va a ser la 100, 0. Luego vamos a estar en la 130, 30. Luego en la 140, 30. Luego le sumamos 30 metros, nos da la 140, 0. Sí, lo que pasa es que yo me equivoqué ahí, no debe ser vertical, debe ser 30. ¿Sí? Le dijiste un número erróneo, pues enseguida lo corregimos. Pero este de acá debería ser 30 metros más. 30 más 100, una cosa redonda ahí. Debe quedar así. Ahí vamos a verificar. Se le da clic derecho sobre el punto y se baja que se ¿lo borraste todo? ¿Listos? Profe, ¿dice la para los 50 o 25? ¿A dónde? 50. 50 por... Ese es el externo. Si lo que estamos dibujando ahí es todo esto. Es el contorno, es todo el contorno externo de la geometría. Desde este software, lo primero que hay que entrarle siempre es el contorno. Entonces, hecho eso, vamos a colocar las... ¿Ya todo está ahí? ¿150?
¿Listos? ¿Quién no? ¿No vieron? Probaron topografía, no saben calcular coordenadas. ¿Listos? Bueno, vamos para el siguiente. Entonces ahora vamos a introducir las otras divisiones. Vamos a colocar las divisiones de los suelos. Entonces, como ya dibujamos lo externo, entonces ahora sí nos va a aparecer activa la opción. Entonces, cuando le den clic en el comando Boundaries, ya va a aparecer activo el resto de opciones. Ahorita cuando le dimos clic, todo estaba apagado, ahora todo va a estar iluminado porque ya nos permite hacer lo demás. Entonces en Boundaries, entonces ya aparece Add Material Boundaries, o también está aquí afuera, ¿sí? Que es este mismo de acá. Entonces pueden trabajar, bien sea con el comando principal. Entonces también aparecen las grietas de tracción, aparecen también cómo borrar, cómo mover los ángulos si se hubieran descachado en la realización, pero es más útil cuando estemos haciendo el análisis. Entonces, internas, voy a colocarlo aquí con entonces, fronteras de material. Entonces, primero que todo, vamos a hacer una división aquí horizontal, vamos a hacer otra división horizontal por aquí a los 25 metros. Entonces lo pueden hacer por coordenadas, entonces sería el 0 menos 25 y se traza horizontal hasta donde corte y listo. Entonces ahí ya definimos la separación entre el terraplén y el suelo de cimentación. Tenemos la superficie acá y vamos a definirle el núcleo. Ok, entonces vamos a poner dibujemos el... al gusto. Pónganlo al gusto. Ahí sí pónganle, si lo quieren más ancho, obviamente ahí qué va a pasar, los resultados nos van a dar distintos. Es como si no ponemos exactamente las mismas dimensiones, entonces cuando hagamos el análisis seguramente nos va a variar ahí ligeramente el resultado. Muy bien. Entonces por ahora no más. Ahora no hay más. Entonces es el momento adecuado para guardar el archivo, para que nadie nos vaya a borrar se va la luz. Entonces, save as. Entonces yo lo voy a guardar en el escritorio como. Guárdenlo en alguna parte que lo puedan ubicar.
y que luego puedan llevarse el archivo, porque como les digo, el proyecto de aula arranca así. Entonces, este les sirve a ustedes para iniciar su proyecto. Muy bien. Ahora vamos a definirle las propiedades de los materiales. Sí, vamos a ir, teníamos en orden de izquierda a derecha, pero ahora nos vamos a saltar desde el comando boundaries, nos vamos a ir hasta propiedades. Le vamos a darle al comando properties. Entonces en propiedades aparecen 4 opciones. Definir propiedades, asignarlas, y también aparece el de los soportes. Le vamos a definir materiales. Entonces cuando le damos define materials, entonces nos aparece esta pantalla. Aquí aparecen los 20 materiales que se habían definido en settings. Y cuando vimos los settings había 20 materiales. Si le hubiéramos puesto 50, aquí aparecerían los 50 para ponerle sus propiedades. ¿Qué opciones tenemos? Entonces, el material, yo lo voy a dejar como material 1, así como lo llamé allá, pero ustedes le podrían decir, el material 1, ¿quién es? Es la cimentación, ¿cierto? Pero entonces podría ser una arena, un suelo residual, lo que sea, uno le pone el nombre que necesite, ¿sí? Eso se modifica y simplemente en este caso es el S1. Nos pide el peso unitario, independiente de cuál sea el modelo, el peso unitario pues va a ser parte de él. Vamos a trabajar con 17 kilonewtons por metro cúbico a la coel, y nos pide que con qué modelo de comportamiento. Nosotros ahora pues conocemos cuántos. Conocemos de los que hay ahí, conocemos el de Moore-Coulomb, y conocemos el no drenado, que es básicamente el mismo Moore-Coulomb cuando ¿qué? Cuando fríe cero, porque está en condición no drenada. Y también aquí nos habla de un material sin resistencia. El material sin resistencia es, por ejemplo, el caso del agua, que genera peso, pues que tiene peso y puede generar empujes, pero no tiene resistencia al cortante. Entonces el agua del embalse la podríamos colocar como un material sin resistencia. Y también nos proporciona otro material que es de resistencia infinita, que por ejemplo sería el caso si uno pusiera ahí un elemento de concreto. Si uno fuera a poner ahí un bloque de concreto o un bloque de roca metido en el suelo, entonces como la resistencia es tan diferente, entonces podría ser una resistencia infinita para evitar tener que pelear ahí con esos materiales, pero ese es el concepto. Ya los demás que aparecen ahí, pues sí son modelos que se ven en otros cursos pues un poco más avanzados, pero no son demasiado complejos, pero sí se salen del alcance del curso. Vamos a trabajar con Moore-Coulomb y le vamos a colocar una cohesión de 10 kilopascales, un ángulo de fricción de 25 al suelo 1. Nos vamos para el suelo 2. Le vamos a poner 19 kilopascales, le vamos a poner una cohesión ligeramente mayor, 20, y un ángulo de fricción de 30. Y vámonos para el material 3, que es el 20 y 30. Al S3, dejémosle como es un material compactado, dejémosle el peso unitario de 20, pongámosle una cohesión de 5 y un ángulo de fricción de 30. Y al material 4, que es un material para impermeabilización, no, perdón, es al contrario. Entonces a este otro cambiémosle el nombre, el anterior será el S4. Y el S3 será este otro, que va a tener una densidad ligeramente menor, que puede ser 19, porque es un material arcilloso, la cohesión va a ser más alta, pongámosle 20, y la fricción puede ser menor, 20. Es un material menos resistente, pero que va a ser impermeable. Listo. Ahí ya están listos nuestros parámetros. ¿Cómo?
chistoso. Entonces, un material de comportamiento friccionante y el otro de comportamiento principalmente cohesivo. Entonces, ahí tenemos de todo en el problema. Entonces, con eso quedan listas las propiedades de los materiales. Ahora, ¿qué falta? Asignarlas, ¿sí? Porque por defecto, cuando hacemos el esquema, a todos les atribuye el suelo 1. Si el material 1 que aparecía allá, se lo atribuye a todos por defecto. Entonces ahora hay que asignar dónde va cada uno de los materiales. Entonces se puede hacer de dos formas. Se puede hacer dándole aquí en Properties, Assign Material y seleccionando el S1 va acá, el S2 va acá, el S3 va, el S4 va por acá y el S3 va. Obviamente, si a ustedes no les gustan esos colores, allá en el anterior comando los pueden cambiar, ¿sí? Le pueden poner achulados. Sí. La otra forma es así, dándole clic derecho. Si le dan clic derecho sobre el clúster, entonces les aparece aquí Assign Material. Entonces le dan ahí y ya les permite escoger. Hay varias formas de hacerlo. Ahí ya tenemos suelos. Entonces tenemos todos los suelos definidos. Ahora vamos a colocarle agua. Vamos a colocarle agua vamos a considerar que el suelo va a tener el nivel freático aquí. Esto va a estar saturado completamente hasta la superficie del nivel freático. Y que sobre eso vamos a construir ese terraplén gigante. Entonces ¿dónde lo hacemos? De nuevo, podemos ir a Boundaries y ahí aparece Boundaries Add Water Table. O también se pueden colocar líneas piezométricas, ¿sí? Que es otra forma de hacerlo. Y también lo podemos hacer por acá, por las cajas de dibujo. Entonces aquí tenemos Add Water Table, entonces simplemente venimos y la dibujamos donde corresponde. Y le damos OK. Water Table. Y la dibujamos como si estuviéramos dibujando una línea a nivel del terreno. Simplemente una línea horizontal de 0, 0 a 270, 0. Y entonces, cuando le damos OK, cuando le damos Enter, nos aparece estas preguntas. Nos dice, ¿a cuáles suelos afecta ese nivel freático? No, porque están de aquí para abajo. Porque los suelos de la presa no están afectados por el nivel freático. El nivel freático solo afecta a lo que está de ahí para abajo. Entonces ahí le decimos que al S1 y al S2 únicamente, entonces borramos, le quitamos el chulito al S4 y al S. Entonces ya en su comando interno, cuando tire una superficie de falla, a todos los que tengan este suelo le va a calcular la presión, entonces nos va a pedir el peso unitario. Porque habíamos entrado solamente peso unitario húmedo. Ahora nos va a pedir para esos suelos que si vamos otra vez a Properties, si vamos a propiedades, definir materiales, ahora nos debe aparecer aquí abajo, dependiendo del suelo. Entonces, por ejemplo, el suelo 1 dice que Water Table 1, porque podría haber más de uno. Luego aquí el S2 dice Water Table 1. El 4 y el 3 debe decir ninguno. Exacto. Dice nada, no hay ningún nivel real. Pero entonces a estos otros dos hay que definirles el peso unitario. Entonces hay que definirle el peso unitario saturado. Si es 17, 20, puede ser un problema. Y obviamente eso habría que determinarlo pues en ensayos, pero aquí vamos a decir que esto es 21. Como para mantenernos coherentes. Listo, entonces ya tenemos, eso es todo, pues digamos que ese es el problema. Entonces ya tenemos todos los suelos, tenemos la geometría y tenemos el agua. 21 para los dos materiales. 20 para uno y 21 para el otro. Si es igual, pues, para que nos den los mismos resultados. Pero como aquí es un ejercicio arbitrario, pues no importa mucho. Ahora vamos a decirle, ya teniendo toda la geometría y las características del problema, entonces vamos a decirle qué va a analizar. Entonces yo quiero que analice problemas
superficies de falla que sean aquí por la base, porque como la pendiente es tan alta, estamos en 45 grados, entonces yo quiero analizar qué pasa aquí, pero también quiero saber qué puede pasar por aquí en la cimentación, es decir, si esa presa se podría hundir o si simplemente tiene problemas aquí en los taludes inferiores. Entonces, hay varias formas de hacer eso. Entonces, para hacer esa definición, vamos al comando surfaces. Sí, entonces, en el comando surfaces, en la parte superior, entonces nos va a desplegar lo que no se ve allá, que dice opción de superficies. Entonces, en esa vamos a definirle qué tipo de análisis vamos a hacer. Entonces, los análisis, independiente del método que hayamos definido, entonces el programa permite utilizar superficies circulares o no circulares. Como eso es lo que hemos estado estudiando, entonces vamos a trabajar con superficies circulares, ¿sí? Para poder comparar los resultados con lo que hemos hecho. Ya las no circulares pues son más útiles, por ejemplo, cuando uno tiene un material muy duro y hay superficies que vienen desde por aquí lejos, obviamente puede venir con forma circular, pero si el material es muy duro no va a pasar el material duro, tiene que venir por la base y luego volver a subir. Entonces ese tipo, por ejemplo, si esto fuera roca, entonces si una superficie de falla así no pasaría a través de la roca, debería llegar aquí, suspender y luego seguir. Entonces eso se puede definir. Pero por ahora vamos a hacer las circulares y lo que nos pregunta aquí es cuál es el método de búsqueda de la superficie de falla. El programa tiene implementados varios métodos de búsqueda, tiene 3. El primero, que es el que yo sé cómo funciona, entonces se define una zona, pues es el que yo sé cómo funciona y es el que me gusta, porque soy yo el que defino dónde va a buscar. Entonces, ¿qué le definimos? Entonces, cuando vamos a hacer un círculo de falla, entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un centro, abrimos el compás y trazamos el círculo, así de sencillo. Entonces lo mismo le vamos a decir aquí, vea, haga centro acá y trace un círculo que pase por acá. Pero como lo tenemos que hacer muchas veces para poder buscar, entonces le voy a decir, va, desde ese punto haga 10 o 20 o las que yo quiera. Desde este otro punto que está aquí, haga otras 20 u otras 10. Y desde este otro haga también lo mismo. Y desde aquí y desde acá. Entonces para hacer eso se le define una grilla. Se le define una grilla donde el software va a ser centro. Y a partir de ese centro va a trazar n circunferencias que le digamos, que le ordenemos. Ese es el método que yo sé cómo funciona. Funciona así, él simplemente pone los puntos y traza. Los otros 2 métodos de análisis que tiene ahí pues son propios del programa. Él los busca a lo largo del talud, pero yo no entiendo bien cuál es el algoritmo de búsqueda. Yo sé lo que me arroja, él finalmente me arroja unas superficies de falla, las que él considera más críticas, pero yo no sé cómo está buscando, entonces por eso a mí no me gusta mucho esos métodos. En el manual del software no dice cómo se desarrolla ese método, entonces yo simplemente no lo uso. Pero no significa que no se pueda usarlo, lo que pasa es que no he tenido tiempo de buscar. Bien, entonces este método lo traen la mayoría de los softwares, y la mayoría de los software comerciales utilizan eso. Vamos a definirle que trabajemos con superficies circulares y con el método de la búsqueda por malla. ¿Sí? Ahí nos dice cuántos incrementos de radio queremos. Él por defecto trae 10, yo voy a dejar los 10, es más que suficiente, pero ustedes le podrían colocar 20 o 30, simplemente no pasa nada, el software corre rapidísimo. Y los otros parámetros que hay ahí ya son parámetros más para otros métodos, pero en este no se requiere. Entonces, ahora sí, ya definido eso, entonces vamos a, ¿qué sigue? Colocar la malla. Entonces ahí hay que definir, si ustedes le dicen autogrid, él la pone donde quiera, ¿cierto? Por defecto se la va a tirar allá en cualquier punto. Pero también se la podemos poner donde nosotros creamos que es más conveniente. Entonces vamos a hacerlo de esa manera, vamos a decirle que adicionar grid y vamos a dibujar. Entonces cuando le damos adicionar grid nos activa el cursor. Entonces podemos dibujar, le vamos a dibujar un rectángulo, lo voy a dibujar así grande. Le damos clic, lo abrimos como si estuviéramos seleccionando algo en el en el AutoCAD, le damos clic o Enter y entonces inmediatamente nos pregunta
si lo que él trae por defecto es lo que nosotros queremos usar, que serían 19 divisiones en la dirección X y 21 en la dirección Y. Le pueden poner más, es decir, si quieren una malla más refinada lo pueden hacer o pueden usar menos, eso es al gusto también. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que tenga muchas, pues pero tampoco, pero entonces ¿qué es? ¿Dónde es suficiente? Precisamente para eso son los ejercicios que ustedes deben hacer, para que miren, a ver, si usted le incrementa el número de la grilla, ¿qué pasa con el factor de seguridad? Puede ser que dé lo mismo. Le llega un punto en el cual, por más que usted refine la malla, no mejora el análisis. Entonces, ese es yo lo voy a dejar así como viene y estamos listos, ahora sí, a correr. Entonces ya, esa es la parte que se denomina el preprocesamiento. ¿Sí? En cualquier programa de ingeniería civil siempre hay un preprocesamiento. Por ejemplo, si ustedes están con el SAP, entonces usted tiene que hacer la geometría, tiene que poner las propiedades de los materiales, las condiciones de restricción, y luego que termina, y las cargas y todo eso. Luego que termina, entonces correr. Entonces ahí le damos en la calculadora. También podemos hacerlo en Analysis. Si usted le dan al comando Analysis, allá les aparece también la calculadora. Entonces Calculate o Compute. Ahí que calculó para 4000, más o menos 4000 superficies de falla por el método de Bishop, por el método de Fellenius, Morgenstern Price y lo que ustedes se demoraron como media hora calculando solamente el ángulo de. Bueno, listo, entonces ahora podemos ver los resultados. Entonces ya hicimos el preprocesamiento, hicimos el procesamiento de los datos, ahora hay que visualizar y analizar, es decir, ahí es que empieza. ¿Dónde está realmente el análisis? El análisis de estabilidad está en definir esto, ¿sí? Estas condiciones, las propiedades de los suelos, y ahora interpretar los resultados, es decir, calcular es simplemente una herramienta. Entonces le damos que nos muestre, entonces ahí está. Entonces, ¿qué nos va a mostrar el software siempre? Nos va a mostrar ahí cuál es la superficie de falla del factor de seguridad más bajo que encontró, o sea, la superficie de falla crítica. Y nos va a decir por cuál método. Por ejemplo, ahí de entrada nos está hallando el método de Fellenius. Ahí nos dice que por el método de Fellenius el factor de seguridad es 0,74. Ahora veamos cuánto es el de Bischoff. Entonces simplemente venimos acá a la pestaña donde dice Fellenius y le pedimos que nos muestre el de Bischoff. El de Bischoff es ligeramente mayor, mucho o poquito. 74 y 77, muy parecidos. Son bastante parecidos, pero siempre es mayor el de Bischoff. Pero lo otro es que no es la misma superficie de falla. Si se fijan, la superficie de falla no es la misma, ni por el centro, ni por el trazado que tiene acá. Entonces, ¿por qué? Porque como las condiciones de Fellenius es distintas, entonces cuando hace todo el análisis, la que le da peor es diferente a la que le da por Bischoff. Pero la de Bischoff sí puede ser muy parecida a la de Morgenstern Price y a la de Spencer. Básicamente son la misma. Esa es una de las. Por eso el método de Bischoff durante mucho tiempo fue el método de trabajo, porque daba muy parecido a los métodos más rigurosos. Pero como ya hoy podemos resolver la ecuación rigurosa, pues no hay justificación para presentar los resultados de Bischoff. Hay que trabajar con alguno de esos dos. Bien, entonces ya de ahí para allá es análisis. Entonces, ¿cómo es el talud? Es inestable. Entonces, con ese predimensionamiento que yo hice, el talud resulta inestable. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a arreglarlo, ¿cierto? Hay que empezar a buscar cuáles deben ser las condiciones para que ese talud se vuelva estable. Entonces, hay que cambiarle la geometría. De repente podría uno cambiar el material. Si ustedes tienen una gama de materiales ahí, pero una vez lo escojan, pues cuando ustedes escojan el material, pues ya deben tratar de estabilizarlo con él. La presa puede ser zonificada o puede ser homogénea. ¿Sí?
Esas son las características de las presas. Una presa homogénea es de un solo material. Una presa zonificada es como esta, que tiene básicamente dos materiales, pero podría ser muchos más. Por ejemplo, una presa como Pescadero y Tuango puede tener muchas zonas. Puede tener aquí bloques gruesos, bloques más finos, arena y núcleo, en fin, una gran cantidad de capitas que van a generar la estabilidad. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos ver acá? Por ejemplo, si queremos ver las dovelas, de esa superficie de falla, entonces le damos aquí clic en este comando, en Show Slices, ahí nos muestra las 50 dovelas que calculó, y adicionalmente con el comando que está al lado, podemos, con Query Slice Data, podemos ver cómo es cada dovela. Entonces si le damos clic ahí, entonces ahí nos muestra esa tabla y nos muestra el diagrama de cuerpo libre. Entonces, en el método en ese caso el de Morgenstern and Price, entonces tiene cuánto es la normal, cuánto es la cortante a cada lado, y cuánto es la normal aquí, cuánto es la resistencia al cortante, cuánto es la presión del poro si tiene agua. Entonces ahí podemos ver todo, ¿sí? Y si fueran de Felenius, ¿cómo debería aparecer? Sin nada, ¿cierto? Solamente la normal, la cortante y el peso. Ok, entonces ustedes ahí cacharrean, manejen todo lo que... Vamos a ver si esta no tiene presión, ¿cierto? No. ¿Por qué? Porque está por encima del nivel freático. Si cogiéramos una superficie de falla profunda, aquí nos debería decir cuánto es la presión. Entonces mire que aquí todo aparece en cero porque no hay nivel freático ahí. ¿Listos? Entonces ahora vamos a ver precisamente esa condición. Entonces ahora, eso es digamos una condición cuando el agua estaba ahí, pero ahora veamos cómo sería la situación si el embalse estuviera lleno de agua. Entonces cuando el embalse esté lleno de agua, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos dibujar el nivel freático, más o menos al tanteo como uno espera que esté, o podemos calcular el flujo. Entonces eso vamos a verlo ya. Entonces en este caso entonces vamos a poner el agua. Entonces de nuevo nos regresamos al del icono amarillo y le vamos a decir que vamos a borrar esta. La podemos borrar o modificarla, pero yo prefiero borrarla y volverla a hacer. Le vamos a borrar la superficie del nivel freático. Le da clic derecho y la borramos. Y la vamos a volver a colocar, pero esta vez teniendo presente que ella va a estar aquí arriba. Vamos a ponerla así y así. Todo esto aquí atrás se va a inundar hasta el infinito. Le damos Enter otra vez y entonces, de nuevo, ahora sí. ¿A quién afecta? A todos los suelos. Entonces ya como el nivel freático está de arriba, les afecta a todos los suelos. Entonces, ahí nos queda. Entonces, de ahí ya tenemos le volvemos a correr. Ya le debió haber preguntado. Y entonces ya todos. Sí, pero pongámoslo igual. Para no enredar. Habría que ponérselo, pero para avanzar, dejémoslo así como está. Sí habría que ponérselo, pero simplemente démosle correr. Entonces mire que ahí dice... Entonces otra vez no le damos Él estaba diciendo que no se extendía hasta por acá, pero realmente como el problema de análisis es en esta zona, ahí no tiene problema. Ok, entonces ahí, ¿qué pasó con el factor de seguridad? ¿Cierto?
Entonces ¿cuántos escenarios tenemos que evaluar en una presa? Pues una cosa es cuando está construido y vacío, ¿cierto? Ahí tiene que ser estable, porque no se pierde la fatiga. Y otra cosa es cuando ya empieza se llena de agua. Cuando ya se llena de agua, obviamente, las presiones de poros entran a trabajar. Y ya si le damos clic, como hicimos ahora, entonces ahí ya nos deben aparecer las presiones de poros. Escojamos una superficie que esté aquí arriba y obviamente ya la presión de poros no aparece en cero. La presión de poros ya es de 51 kilopascales y también nos la debe mostrar por acá. ¿Estamos? Entonces esa sería una forma de hacerlo. Poner el nivel, desde que uno sepa cómo va el nivel freático. Pero si uno todavía no sabe cuál es la forma del nivel freático, entonces se puede hacer de la siguiente manera. Entonces vamos a ver enseguida. ¿Hay preguntas hasta ahí? Ya, ahí les irán resultando, pero... Bueno, entonces ahora vamos a modelar el flujo. Vamos a modelarlo como realmente se debería hacer. Entonces vamos a considerar de nuevo el nivel aquí, pero entonces lo que vamos a resolver es el problema de la red de flujo. Vamos a hacer la red de flujo. Entonces la pregunta es, si yo tengo esto acá, entonces ¿cuánto vale el potencial total aquí? Eso es la presión. 28, ¿cierto? Suponiendo, como el nivel de referencia es acá, entonces la carga hidráulica aquí es 28. ¿Y aquí? También es 28, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene que ser la misma de acá y aquí es 28. Como aquí es 28, tiene que ser lo mismo. Entonces todo esto de acá tendrá 28. Aquí será 0, así como estaba ahí, es 0, ¿cierto? Aquí es 0. Y en todo esto no sabemos. Porque el agua va a llegar y entonces, si eso está muy lejos de la presa, ¿cuánto debe ser la carga hidráulica aquí? Cero, se debe volver hidrostático, ¿cierto? Si está muy lejos, se debe volver hidrostático y lo mismo por acá también. Si estamos lo suficientemente retirados de la presa, debe ser 28. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente resolver ese problema de flujo con esas condiciones de contorno utilizando el método de los elementos finitos, que es un método de cálculo aproximado, numérico, que no nos da tiempo aquí de hablar mucho de él, pero simplemente referirnos que es un método que se desarrolló inicialmente para las estructuras. De lo que ustedes ven en análisis estructural 2 es fundamentalmente el método de los elementos finitos, es decir, calcular los desplazamientos y las fuerzas en una barrita y sacar la matriz de rigidez. Eso es elementos finitos, es decir, esa barrita con esas fuerzas y esa matriz de rigidez es un análisis de elementos finitos. Solo que aquí en este caso, en vez de calcular fuerzas y desplazamientos, vamos a calcular cargas hidráulicas y gradientes, en fin. Entonces, eso es lo que vamos, y luego a partir de eso se calculan los caudales. En estructuras uno calcula desplazamientos y fuerzas y después calcula deformaciones y esfuerzos donde lo requiera, ¿cierto? Aquí es en términos de flujo. Bien, entonces para poder hacer eso, entonces venimos aquí a la entrada de datos y vamos a Analysis. Entonces en Analysis teníamos el comando Groundwater, agua subterránea, le habíamos dicho que lo trabajáramos por el nivel freático. Ahora le vamos a decir que ya no nos interesa por ese método, y lo que lo vamos a hacer por steady state, elementos finitos. Pues de nuevo, no le vamos a dar nada avanzado, lo vamos a hacer sencillito. No vamos a entrar aquí en cómo son los elementos finitos, ni mucho menos nos da del alcance del curso, pero el software, afortunadamente, son programas ya muy avanzados. Entonces aquí nos dice que obviamente al hacer ese cambio,
pues todo lo que habíamos hecho previamente se pierde. Entonces, si no lo guardaron, perdió todo ese trabajo. Entonces, hay que tener presente eso, guardarlo antes de hacer los cambios para no perder el trabajo. Le dijimos que sí, entonces inmediatamente cambia la pantalla. Entonces miren que ahora nos aparece una pestaña aquí que se llama Slope Stability y tenemos otra que se llama Steady State Groundwater. ¿Sí? Entonces ya nos permite, ya nos genera dos ambientes. Aquí tenemos lo que veníamos trabajando, pero vamos a darle clic a Steady State. Entonces ahí nos aparece el dibujo inicial, sin la malla ni nada de eso. Entonces, ¿para qué arranca aquí? Entonces nos va a permitir generar precisamente los elementos finitos. Entonces, lo primero que hay que hacer es generar la malla de elementos finitos. ¿Por qué la malla? Porque finalmente lo que vamos a decir acá es que cada una de estas lineecitas es un elemento finito. Entonces el software en su interior va a desarrollar la matriz de rigidez de este elemento y la de este y la de este y la de todos los que converjan allí. Entonces la matriz de rigidez, pues para cada nodo va a tener un aporte de este elemento, de todos los que lleguen ahí. Y así gradualmente va a calcular cada una de las propiedades, en este caso la carga hidráulica total, en cada puntico de acuerdo al aporte de cada uno de los nodos. Entonces aquí es muy simple, el software permite trabajar con elementos triangulares y rectángulos, pero por efectos de simplicidad vamos a trabajar con los triangulares. Se acomodan más fácil, aunque todo es automático y el software ya lo hace sin inconsistencias, pero son más fáciles de visualizar y de trabajar los triangulares. Entonces le damos clic, él ahí pudo haber generado, no sé, unos 1500 o 2000 elementos finitos. Entonces la matriz de rigidez de ese elemento entonces quedaría, si son 5000 elementos, si son 1500 elementos y cada uno tiene de a 3 o 6 nodos, entonces la matriz de rigidez sería por ahí de unos 6000 por 6000 para resolver por la inversión de matrices, por el método de eliminación gaussiana. Sale uno medio loco, entonces hay que hacerlo con algún otro sistema. Entonces entonces ¿qué nos está pidiendo ahora? Para poder resolver hay que hacer lo mismo que se hace en estructuras, que se le coloca a los elementos estructurales, se le colocan las restricciones. Entonces si es una viga, entonces una viga puede ir así, y uno le pone las cargas y le pone las restricciones. Entonces, ¿esto qué restringe? Movimiento vertical únicamente. Este otro restringe vertical y horizontal, y si fue un empotramiento, entonces le restringe en todas las direcciones. Entonces algo similar hacemos aquí, solo que en términos de flujo. Entonces, entonces si esto es muy profundo o es impermeable en la parte inferior, entonces ¿qué restringe? Entonces, por ejemplo, si yo digo que esto va a ser impermeable, ¿qué restricción tendría? El paso de agua, ¿cierto? Entonces, ¿cuánta agua puede pasar? Cero. Vamos a decirle que por aquí el caudal va a ser cero. Si estuviera lloviendo, entonces, por ejemplo, si empezara a llover, entonces yo le podría decir, bueno, el agua aquí va a entrar con una tasa debida a la lluvia. Entonces, también podría ser una forma, entonces yo le podría entrar a este programa cuánta agua llueve, tiene esa opción. También podría tener, aquí por ejemplo, entonces dijimos que cuánto es la carga hidráulica, 28, ¿sí? Entonces ahí le podemos poner una condición de entrada que es carga hidráulica total de 28, que es como si estuviéramos haciendo restricciones. Entonces vamos a hacer eso con el modelo. Entonces en la parte aguas arriba, entonces aguas arriba de la presa, ya sabemos que la carga hidráulica es 28, entonces simplemente le damos clic sobre la frontera y nos aparecen estas opciones. Entonces nos aparece la opción de carga total, nos aparece la condición de la carga de presión, también le podemos manejar de entrada una presión cero, que sería pues simplemente decir que ahí está la atmósfera en ese punto.
También podemos trabajar con flujo cero, o sea, caudal cero. Y estos otros son infiltraciones, lo que les decía, si empieza a llover, entonces cuánta agua infiltra y cómo se humedece el suelo, pero esos ya son un poquito más elaborados. Entonces vamos a colocarle, entonces vamos a decir que la carga total es, cuando le decimos carga total, abajo nos pregunta de cuánto, entonces le decimos que de 28. Entonces mire que inmediatamente le pinta ahí y nos falta aquí en la vertical, también es de, ¿cuánto me dijeron? 28. Obviamente aquí, hasta donde, como está quedando hasta arriba, mire que aquí como no tenía una división aquí, entonces me lo está colocando hasta arriba. Pero dejémoslo así porque, para no enredar, porque nos tocaría ponerle un puntico aquí para que él mate directamente, debe que ponerle la geometría. Pero vamos a calcularlo así y o lo llenamos, ¿sí? Mejor dicho, pongámosle los 30. Para evitar eso le voy a poner los 30. Voy a poner los 30 metros para evitar ese... Se va a llenar hasta el borde. Y aquí abajo, entonces dijimos que eran 0. Y ese 0 va también aquí. Y aquí. Y por este lado son 3. Y como dijimos, en la parte inferior le vamos a decir que el caudal 0. Y lo que está en interrogante, lo que está como incógnita, ¿cómo? ¿Por qué 0 qué? Aquí podrías poner también presión 0. Sí, porque él igual va a calcular la carga total. Si usted le coloca aquí que la conocida la presión, él ya sabe que la otra componente es la posición. Entonces para este efecto aquí poner la presión 0 si es equivalente. ¿Cuál es el Bueno, listo. Y ahí ya quedamos. Entonces ahí, en este momento, ya tenemos las condiciones de contorno y es solamente darle que calcule de nuevo. Entonces de nuevo compute. Y visualizar. Entonces, por ejemplo, ahí de entrada él nos está mostrando las presiones. Lo que nos está mostrando ahí es la distribución de presiones. ¿Cuánto debe ser la presión en el nivel freático? 0. ¿Sí? En el nivel freático la presión es 0. No la carga total. ¿Sí? Es la presión, no la carga total. Entonces aquí viene el nivel freático. Entonces miren que aquí sale, aquí le pega a la... Entonces parte del proyecto de aula es, ustedes hacen la red de flujo, aquí en el software, y la van a comparar con la solución de los métodos que vimos esta semana, el método de las parábolas conjugadas, a ver qué tanto se parece esto que se hace en el software con lo que les daría el método de las parábolas conjugadas o el método de Casagrande. Entonces, ese es uno de productos del análisis de resultados que ustedes deben hacer. Cuando ya tengan su presa lista, hacen el análisis de flujo y van a comparar cómo es esta longitud con la que calculan esos métodos y también con el caudal que les da este software con lo que les daría el método aproximado. ¿Qué más nos permite ver? Aquí estamos mostrando las presiones. ¿Qué más nos permite ver? Si le damos aquí carga total, entonces nos muestra las equipotenciales. Entre las equipotenciales, la carga total. De ahí ya podemos determinar cuántas caídas de potencial. Si le queremos poner líneas de flujo,
Entonces, de líneas de flujo, aquí, entonces, le voy a poner una. Ok, y se la pongo ahí. Ahí le puse una línea de flujo. Si le queremos poner muchas, entonces venimos a este otro comando, add multiply flow, ponemos aquí y ponemos acá, le doy enter, ok, me puso 2. Con este comando me lo selecciona, traza donde quiere y le da OK. Entonces con eso ya uno puede dibujar la red de flujo completa. ¿El que calcula? Él calcula los potenciales. Ya las líneas de flujo uno se las puede colocar porque sabe que son perpendiculares y que debe haber una para calcular el caudal, si lo quieren hacer así. Okay. Con estos comandos. Con este de acá se pone de a una. Con este de acá se pone de a una. Y con este otro de acá se colocan varios a la vez. Entonces ahí ya puede uno elaborar aunque las líneas de flujo, pues, ¿para qué nos sirven? Por ejemplo, para calcular el gradiente hidráulico crítico. Entonces, para poder calcular el gradiente hidráulico crítico, aunque él también le puede dar una mano. También nos da los gradientes, es decir, ahí podemos ver todos los resultados, gradientes, en la vertical, en la horizontal, las permeabilidades. Él aquí está calculando, está asumiendo una permeabilidad, yo no le he cambiado permeabilidad, él trae una por defecto, ahí estamos trabajando con ella, pero hay que darle los valores. ¿Qué más podemos calcular? Por ejemplo, si queremos saber el caudal, si queremos conocer un caudal en alguna sección, entonces venimos y... Entonces, si queremos... Entonces yo quiero saber, por ejemplo, cuánto caudal pasa a través de una sección acá. Por ejemplo, si yo voy a hacer un filtro. Si voy a colocar un filtro, entonces ahí me interesa saber cuánto caudal sale por una cierta sección. Entonces aquí en descarga, en el comando discharge, le damos adicionar sección y simplemente la vamos a dibujar donde queremos. Por ejemplo aquí, una sección vertical y le damos otra vez calcular. La dibujamos donde quede. Ese comando. Descarga. En el comando de descarga, adicionar. Y también en la mayoría, lo que pasa es que a mí en el computador no me está apareciendo, pero en la mayoría de los computadores aparece una línea con una flecha. Aquí en la barra en el menú, en la barra de comandos, aparece una línea con una flecha. Ese es el mismo comando para colocar la sección de descarga. Entonces se dibuja, se le da a calcular y le damos visualizar. ¿Qué nos va a decir? Aparte de lo anterior, de lo que ya había calculado antes, entonces ahora nos dice que a través de esta sección está circulando un caudal de 0.1 metros cúbicos por día por metro. Entonces, es bastante o poquito, pues dependerá qué tan larga sea esa presa. Si la presa mide 1 kilómetro, pues va a ser un montón de agua, pero ese es el cálculo. Entonces uno ya podría saber entonces cuánto es el caudal y entonces qué dimensión tendría que tener el filtro para poder evacuar ese caudal y, por ejemplo, evitar que el agua llegue hasta acá. Entonces eso es lo otro que ustedes van a comparar con el método que vimos en clase. Es decir, cuánta agua, cuánto caudal circula aquí, cómo es ese resultado comparado con el método aproximado de allá con este método que también es aproximado. Este es un método que no es exacto, este no es
es una aproximación numérica. Bueno, ¿qué otra cosa tendríamos aquí para ver? Creo que hemos visto casi todo lo que es. Bueno, entonces ahora vámonos aquí otra vez. Bueno, ya una vez calculado la red de flujo y todas las condiciones, y ustedes ya pueden buscar ahí más cosas, nos vamos a estabilidad de taludes y mire que ya le incorporó ahí el agua, que no se la habíamos puesto. Y le decimos que por favor calcule la estabilidad, ¿cierto? Porque él calculó la red de flujo, pero no ha calculado la estabilidad. Le decimos que calcule la estabilidad, ahora él está calculando todo con esas presiones que calculó en el flujo, no con la que yo le había puesto ahora, sino con las presiones calculadas. Entonces me va a presentar. Entonces ahora entonces mire que está peor. ¿Por qué? Porque yo le había puesto el nivel freático por aquí más bajito. ¿Sí? Cuando yo se lo dibujé por aquí abajo, pero el agua está saliendo aquí. Entonces mire que el agua llegando a la pared es peligrosa. Entonces hay que dentro de lo que ustedes analicen, pues tienen que lidiar con eso. Entonces, si el agua les llega hasta la presa, hasta la cara, les va a generar inestabilidad. Entonces ahí nos da punto 43 debido a esas presiones que... Entonces de nuevo, si quieren ver la presión, entonces la dovela, que le muestre las fuerzas y él le da todos los datos, pero ahí está en función. Entonces aquí en cada dovelita, entonces por ejemplo en cada dovela uno podría verificar de forma manual cuál es la presión. Entonces, por ejemplo, aquí aquí no se ve mucho, pero las equipotenciales pueden ir cortando aquí las dovelas. Entonces la presión de poros se calcula para cada equipotencial, porque conocemos la energía, se puede conocer la energía total en la equipotencial, y conocida la posición, entonces podemos calcular la presión que se origina en cada dovela. ¿Sí? Entonces ustedes lo pueden verificar haciendo la cuenta desde arriba, cuánta energía había total, cuántas pérdidas se han dado y cuánto sería entonces esa presión. Es que no se ve muy bien aquí la... Entonces mire que por ejemplo aquí hay un equipotencial en toda la base de la dovela. Aquí hay otra. Y las demás pues se pueden interpolar linealmente. Entonces recuerden que entre dos equipotenciales, en view, se puede ver en blanco y negro, se puede ver a colores. Entonces, tiene muchas para economizar al imprimir. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos por aquí, muchachos? Entonces, si lo fueran a hacer con una presa rígida, pues con la presa de concreto, entonces, ¿qué habría que hacer? Ponerle al elemento unas condiciones de contorno que fueran adecuadas. Entonces, ¿cuánto es el caudal? El caudal sería 0, poner unas propiedades. Pero todo eso depende. Entonces, las cosas se pueden hacer a partir de las condiciones de contorno, así es que yo quiero que ustedes lo hagan, ¿cierto? Colocando las condiciones de contorno donde debe ser. Porque también se puede hacer diciendo que el material es muy impermeable. Pero como realmente materiales impermeables no hay, entonces si uno coloca una presa de concreto con una permeabilidad muy baja, el software, porque el software no es tan inteligente, ¿el qué va a hacer? Va a calcular la red de flujo a través de esa bendita presa de concreto. Entonces va a decir que
que al pasado el tiempo el agua va a circular a través de la presa. Y puede ser que sí, ¿cierto? Pero la cantidad de agua que va a circular por allá es tan bajita que va a ser mentirosa pues la cosa. Entonces la idea es que precisamente a partir de las condiciones de contorno obliguemos a que el flujo se dé como debe darse y que se le coloquen los tratamientos adecuados. Ahí ya también se le puede poner, ya pusimos fuerza sísmica. Entonces vamos a colocar, entonces ¿dónde se coloca? Aquí en loading, ahí se pueden adicionar cargas externas, cargas distribuidas, cargas puntuales, y la otra es la carga sísmica. En la carga, entonces como les dije, ¿cómo va a ser la carga sísmica? La carga sísmica simplemente es una fuerza horizontal actuando en el centroide de la dovela. ¿Y es proporcional a quién? A un valor K que depende de lo que vemos en análisis estructural, que es que ¿de qué depende el coeficiente de aceleración? Que se le pone a la estructura. Depende de la zona de amenaza, de qué tan grande es la amenaza sísmica en un sitio y del tipo de suelo. Entonces, recuerden que el espectro elástico de diseño, entonces el espectro elástico tiene más o menos esta forma. Por aquí está T sub 0, este de aquí T sub ¿qué? T sub C, y aquí está el periodo de vibración 0. Aquí está el periodo de vibración, esto por aquí vale algo en función de A sub A y de F sub B y el factor de importancia y otras cosas. Este de acá no me acuerdo, pero es el máximo, que es con el que trabajan en estructuras. Pero como los suelos tienen son elementos muy inerciales, nosotros trabajamos aquí. Sí, entonces la aceleración con la que nosotros trabajamos es A sub A por F sub A por I. I es el coeficiente de importancia, F sub A es el coeficiente de amplificación para periodos cortos, este otro es para periodos largos, y esta obviamente pues, es la aceleración horizontal esperada. Aquí es la velocidad. Si recuerden que la microsonificación A sub B no es la aceleración vertical, es la velocidad. Entonces se trabaja con las aceleraciones, entonces se calcula esa aceleración. ¿Dónde está eso? ¿Dónde se describe cómo hacerlo? Título A. Título A de la NSR 10. Y ustedes tienen que citar eso. Parte de lo que es el proyecto de aula es citar esas. Y en el título H, dice cómo se calcula el K sub H en relación a esto. Entonces el título H, ¿qué dice? K sub H es igual a tal valor a partir de esto. Entonces con los datos que ustedes tienen ahí en el proyecto de aula, ustedes pueden determinar el espectro elástico de diseño. Ustedes van a seguir ahí la receta de cocina que tiene el título A, porque eso es básicamente una receta. Usted coge esto, coge aquello y calcula su valor. Ya donde lo aprendieron, lo deben haber aprendido en análisis 2, que yo creo que todos lo están viendo. ¿Sí? ¿Están viendo? ¿Estática? Hay que acelerar la nota. Se supone que esta materia va a la par con IW que con análisis 2. Ahí hay cosas que entonces les toca auxiliarse entre ustedes y buscarlo por la práctica. Bueno, no es nada complicado, ¿sí? La norma lo escribe, la norma dice cómo hacerlo. Alguna escuela, algo de esfuerzo tiene que haber en el proyecto de aula. Bueno, entonces ahí le colocamos la aceleración horizontal, que entonces por ejemplo para Medellín, para una estructura normal, entonces para una estructura de uso normal, I vale 1. Para un suelo residual como los que tenemos por aquí a los alrededores, es un suelo tipo C,
Entonces, para un suelo, para un perfil tipo C, F sub A vale aproximadamente 1,2. Y la aceleración máxima que hay en la norma sismorresistente para Medellín es 0.15 G. Con la microzonificación sísmica que están actualizando, que están armonizando en este momento en la Universidad de los Andes, es posible que eso vaya a cambiar, ¿cierto? Pero en este momento la microzonificación sísmica no es obligatoria porque hay discusión, no la han sellado. Entonces se puede trabajar, pero entonces según la norma sismorresistente que aplica para todo el país, entonces esto nos daría ¿cuánto? 1,2 por 0.15. 0,18 G. 0,18 G. Eso es la aceleración aquí. Pero la norma, adicionalmente, en el título H dice, usted puede tomar esta totalidad si el material que está considerando es una roca fracturada, es todo. Si es un suelo, puede ser esto por 0.8, o sea que K sub H puede ser 0.8 veces S, o puede ser 0.67 veces S, o inclusive puede ser 0.5 veces S. ¿Qué será mejor? ¿Qué es mejor desde el punto de vista dinámico? Pues poder trabajar con 0.5, va a quedar más barata la cosa. Pero entonces la condición es que si no se hace ningún estudio adicional, entonces hay que usar 0.8. Si se hace un análisis de amplificación unidimensional, se puede usar 0.67, y si se hace un estudio más elaborado, bidimensional, entonces lo puede rebajar hasta 0.5. Pero entonces, o sea que eso es un premio para el estudio. Es decir, para el que estudia más juicioso le permite hacer su trabajo más barato. Pero siempre y cuando la persona pueda decir que cumple ese valor. No, lo que pasa es que cuando usted hace el análisis de amplificación, ya no le da esto, sino que a usted le da un valor, por ejemplo, de 0.2. Usted le dice que la aceleración es 0.2, entonces usted puede trabajar con 0.1 de lo que calculó. Usted calculó que era 0.2, entonces para el análisis de estabilidad puede poner 0.1. Pero si está sin estudios previos, entonces usted le hace esto y lo que le dé con 0.8, eso es lo que hay que poner. Pero si usted se dedica más y saca un valor por allá y le da 0.25, entonces puede trabajar con 0.13, porque hizo un análisis muy juicioso, sacó parámetros, o sea que eso vale la pena. Pero a veces prefieren comprar más concreto y más cosas, entonces simplemente en general es así. Sobre todo para proyectos pequeños que no son capaces de cubrir el tiempo que tarda eso, los parámetros que hay que erogar. Entonces si uno hace cuentas, de repente sale valiendo más el estudio que lo que de pronto se iban a ahorrar entonces para proyectos grandes es obligatorio. Entonces vamos a ponerle aquí, ¿cuánto nos dio? Con 0.8. 0.18 por 0.8 nos da 0.12 más o menos. Vamos a ponerle aquí 0.12 y 12. Y entonces la vertical no es obligatoria en la NSR10. ¿Por qué? ¿Por qué no es obligatoria? Porque realmente como el sismo se mueve en todas las direcciones, entonces lo que dicen es que es poco probable que coincida el máximo pico horizontal con el vertical, pues que a la vez esté actuando lo mismo. Eso sería básicamente como coger la estructura, tirarla y darle el batazo, ¿cierto? Más o menos esa es la combinación, que lo levante y le llegue lateralmente. Es muy poco probable, pero existe la posibilidad de analizarlo. Entonces en esa condición entonces hay que verificar cuando se decide utilizar la vertical. Entonces normalmente la vertical es como la mitad de la componente horizontal aproximadamente, y la otra condición es que no se sabe si es peor vertical hacia arriba o vertical hacia abajo. Entonces hay que hacer los dos. Entonces aquí vamos a colocarle en la condición más desfavorable del mundo, vamos a colocarle 0.06 hacia
Entonces cuando lo ponemos positivo, él lo toma hacia abajo. Entonces vamos a ver quién es peor, si hacia abajo o hacia arriba. Entonces lo corremos. Vemos el resultado. Entonces cuando va hacia abajo nos da .35. Ahora vamos a correrlo hacia arriba. A ver, será por el método de Morgenstern-Lambert. Y ahora vamos a invertir la carga. De nuevo en loading, seismic load, y le ponemos un menos a la fuerza vertical. Inmediatamente nos muestra. Entonces aquí es importante siempre fijarse hacia dónde está la vertical. La horizontal siempre va en la dirección más desfavorable, porque igual sabemos que la aceleración es así, ¿sí? Ya viene y va, pero ¿cuál es la que nos interesa? La que va saliendo, la que va entrando es favorable a la estabilidad, entonces le ponemos, es cuando ya va de salida. Entonces ahí visualizamos y nos da .33, ¿cuál es peor? Aquí. Hacia abajo. ¿Cuánto dio con el...? Entonces siempre, desde que se vaya a utilizar la componente vertical, hay que calcular los dos. Hay que ver cuál es peor la condición. Pero como les digo, la norma sismoresistente considera obligatorio la horizontal. La vertical no la pone como obligación. Y ya queda ahí sí al criterio de quienes están haciendo el análisis y de la condición misma de la obra, pues si será necesario o no incorporarla al análisis. Muy bien, creo que con esos elementos, pues obviamente ustedes lo deben ir haciendo ahí gradualmente. Yo estaré pues también pendiente para darles algún apoyo, ojalá sea poquito. Pero por ahí estamos pendientes. Utilicen los espacios de atención, para eso es. Y bueno, ahí ya saben pues que en la plataforma está el derrotero, dice que se va a evaluar, cuándo hay que entregar, hay que buscar. Eso es parte de lo que hay que consultar. Hay que consultar pues para hacer sus análisis, qué factores de seguridad debe cumplir una presa, si hay cosas adicionales. Entonces, vimos la mayoría, pero hay otras cositas que hay que considerar. Entonces, cuando ustedes hagan su evaluación, entonces, ¿qué deben entregar ustedes? Como resultado final, debe haber un dibujo que indique cuáles son las dimensiones del sistema estable y qué más debe llevar aparte si necesita un filtro, si necesita una barrera impermeable, en fin. Todo eso lo debemos colocar ahí en el dibujo final. ¿Qué es el dibujo? Es esto. El dibujo es esto, con las dimensiones y con todos los detallitos. Pero hay que hacer una de tierra y otra de concreto.